Ya. A forma de una introducción, vamos a ver que hay una relación directa entre lo que son los hábitos alimentarios adquiridos en la infancia y el riesgo de desarrollar enfermedad a lo largo de la vida. Hemos visto que los principales problemas alimentarios en los niños son ya sea por falta de nutrientes, como vemos en el caso de niños con anemia o desnutrición, o incluso lo que más se ve ahora es por el exceso de ciertos alimentos, ¿no? Carbohidratos, grasas, y es por eso que vemos actualmente muchos niños con obesidad, eh, que a lo largo de la vida, o sea, para la adultez, podrían desarrollar diferentes enfermedades como son eh, diabetes, enfermedades cardiovasculares o incluso neoplasias. Por eso es que en la nutrición de los niños debemos incorporar diferentes alimentos como son los cereales, verduras, frutas, grasas, aceites, lácteos, leguminosas, entre otros, para constituir una dieta variada que además de brindar energía al niño, proporcione, ¿no?, los tres tipos de nutrientes que son energéticos, plásticos y sustancias reguladoras en una cantidad y calidad suficiente. Es importante que conozcamos las características diferenciales en las distintas etapas de la infancia. No va a ser lo mismo la alimentación en un niño preescolar, por ejemplo, que un niño que ya va al colegio escolar de 7, 8 años. Eh, la maduración y el crecimiento para comprender mejor las conductas alimentarias y los requerimientos nutricionales. Ya, este es un artículo que encontré del año pasado que se realizó en Moquegua, en el Hospital Regional de Moquegua, que habla justamente sobre la obesidad infantil. Porque actualmente, no solamente en Moquegua, obviamente, a nivel de todo el Perú, vemos que el índice de obesidad infantil ha incrementado bastante en estos últimos años. Bueno, en el mismo artículo menciona, ¿no?, que en Perú 1 de cada 4 niños que tiene entre 5 y 9 años es obeso o tiene sobrepeso. En este artículo evaluaron una cantidad de 170 niños que tenían entre 5 a 10 años, que fueron atendidos en un consultorio externo de pediatría del Hospital Regional de Moquegua, y encontraron que el 51.8% o 88 niños tenían sobrepeso y obesidad. 36 niños tenían sobrepeso y 52 niños tenían obesidad. Entonces esto nos tiene que hacer de cierta forma reflexionar o para poder actuar más adelante, ¿no?, sobre o qué estamos haciendo con la alimentación de los niños o cómo estamos alimentando actualmente a los niños. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a tener factores condicionantes de la alimentación de la edad escolar y preescolar. Estos factores son principalmente la observación e imitación. Vemos que los niños a veces cuando ven a un familiar o a los amiguitos comiendo ciertos alimentos, ellos también sienten esa curiosidad por consumir los mismos alimentos. También tenemos a la familia, porque sabemos que la familia va a consumir, bueno, conocemos de familia, consumimos los mismos alimentos. Entonces, también va a influir mucho, ¿no?, en la alimentación del niño y en formar sus hábitos para más adelante. También tenemos la televisión, el internet y toda tecnología, porque aparte, porque vemos que actualmente la publicidad se da a través de esos medios. Entonces, el niño ve, no sé, la publicidad de alguna golosina o algún alimento, entonces le llama la atención no consumirlo. También tenemos cambios socioeconómicos, porque sabemos que actualmente los papás paran más ocupados trabajando o la mamá ya no tiene tiempo de preparar una lonchera para su hijo, entonces algunas mamás incluso acostumbran a darles propinas a los niños, ¿no? Entonces los niños no siempre gastan su propina adecuadamente, a veces ni comen u otras veces compran cosas que no van a beneficiar en nada a su salud. También tenemos las necesidades energéticas y el metabolismo basal, porque vamos a ver que mientras más gasto del metabolismo basal tenga el niño, entonces va a tener mayor requerimiento de energía. Entonces, por lo tanto, el niño va a requerir más alimentos. Siguiente, por favor. Ya. Requerimientos nutricionales, vamos a tener las necesidades energéticas, en el que principalmente van a intervenir dos factores. Uno es el volumen alimentario y la densidad, y el otro la densidad energética de la dieta. También tenemos las necesidades de las proteínas, que vamos a encontrarlas principalmente en algunos vegetales y carnes,
que van a cumplir el papel de crecimiento y mantenimiento de la estructura corporal. Tenemos las necesidades de grasas, que son una fuente importante de energía, un soporte para transporte de vitaminas liposolubles y un proveedor de ácidos grasos esenciales. Tenemos los carbohidratos y fibra, que son también una fuente importante de energía y un soporte para el transporte de vitaminas, minerales y elementos traza. Al consumir nosotros carbohidratos también estamos aportando fibra a nuestro organismo y bueno, encontramos estos principalmente en cereales, leguminosas, frutas. También tenemos las necesidades de vitaminas y minerales, que estos, a pesar de carecer de aporte calórico, su presencia en cantidades suficientes se garantiza con una dieta variada. Siguiente. Ya. Como les decía, la nutrición en niños va a variar de acuerdo a la edad. No va a ser lo mismo ver la nutrición de un niño, por ejemplo, de 1 a 3 años, un niño preescolar, que un niño escolar. Entonces, en la nutrición de 1 a 3 años tenemos algunas características que va a hacer que el niño tiene un crecimiento lineal sostenido con un incremento regular de peso. Además de que en esta edad se desarrollan funciones psicomotoras como el lenguaje o la marcha y se empiezan a crear algunos hábitos alimenticios. Podemos ver que los niños adquieren ciertas costumbres o demuestran sus preferencias por ciertos alimentos. Como ya les había mencionado antes, el menor gasto del metabolismo basal condiciona una menor necesidad energética. A partir de los 12 meses, eso también es un poco importante porque a partir de los 12 meses el niño empieza a usar una cuchara, deja de derramar los alimentos entre los 15 y 18 meses y a los 2 años y medio o 3 puede usar tenedor. Entonces eso también puede influir en la consistencia del alimento que le vamos a dar al niño. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, Sergi. Ya. Requerimiento. Ya, requerimiento e ingesta de nutrientes. En los niños de 1 a 3 años, la cantidad de energía que vamos a necesitar es entre 1000 y 1300 kilocalorías al día. Las proteínas son de 1.1 gramos por kilo por día, lo cual equivale aproximadamente a unos 13 gramos por día. Carbohidratos de 130 gramos al día, que equivale al entre 45 y 65% del volumen corporal total. Una fibra de 19 gramos al día y lípidos entre 30 y 40% del volumen corporal total. Ya. Vemos que en estos casos el exceso de lípidos a veces proviene de embutidos como leche, queso, o también vamos a ver algunas deficiencias de nutrientes como por dietas inadecuadas, ¿no? Niños que no consumen la suficiente cantidad de hierro, por eso es que también otro problema aparte de la obesidad infantil en nuestro país es la anemia. Siguiente, por favor. Ya. Las recomendaciones para la elaboración de la dieta en estos niños tenemos que tomar en cuenta 3 factores que son la variación, el equilibrio y la moderación. Se recomienda que el consumo de leche o lácteos sea de 2 veces al día, el consumo de verduras o hortalizas sea diariamente, el consumo de pescado de 3 a 4 veces por semana, preferentemente de pulpa blanca, y las golosinas, pasteles, menos de una vez por semana. Que bueno, a veces no lo vemos, no vemos que los niños comen muchas golosinas actualmente. Siguiente, por favor. Este es un cuadro, por ejemplo, en el que podemos ver la cantidad de raciones diarias, ¿no? De algunos alimentos, por ejemplo, la leche entera de 200 mililitros eh, o equivalente a una taza. Por ejemplo, otro importante, las frutas de 100 gramos o una pieza que equivale a una pieza pequeña de fruta, o el pescado de 50 gramos o medio filete. Siguiente, por favor.
Ya. Otro punto es la nutrición del preescolar y del escolar. En este caso, las características generales van a ser el crecimiento estable de unos 5 a 7 centímetros por año y un aumento de peso de unos 2,5 a 3,5 kilos por año. El niño escolar no suele tener conductas caprichosas, a diferencia de los niños que son más pequeños con la alimentación. Eh, lo que va a influir en la alimentación de estos niños generalmente son la familia o, como les había dicho antes, de imitación, ¿no? Cuando ven a sus compañitos del colegio comer ciertas cosas, y la publicidad. Lo que va a diferenciarlo con los niños menores es que este niño ya va al colegio, empieza a interesarse por ciertos deportes, hace más actividad física, juega con sus amiguitos, entonces va a tener una mayor necesidad de alimento porque va a gastar más energía. Además de que desarrolla ciertas habilidades como son la lectura, la escritura, operaciones matemáticas y siempre no la adquisición de conocimientos constantes. Siguiente, por favor. Ya, en este caso el requerimiento de ingesta de nutrientes, el requerimiento de energía es de 1.742 kilocalorías por niño, por día, perdón, en niños, y de 1.642 kilocalorías por día en niñas. Las proteínas son de 0,95 gramos por kilogramo y día, lo cual significa aproximadamente 19 gramos por día. Los carbohidratos son de 130 gramos por día, el requerimiento de fibra es de 19 gramos por día y los lípidos varían entre el 25 y 35% del volumen corporal total. Las deficiencias de que más vemos a esta edad son las de vitamina D, la de vitamina C, vitamina E, hierro, folatos y calcio. Las recomendaciones para la elaboración de la dieta en este caso es consumir bastante leche como principal aporte de calcio porque sabemos que el niño está en pleno crecimiento, estimular el consumo de verduras, hortalizas y pescado, igual el consumo muy ocasional de golosinas e incorporar hábitos adecuados durante las comidas, es decir, que los niños no deberían ver televisión mientras comen o no deberían estar jugando también mientras comen, ¿no? Es importante siempre, como les había mencionado, variar el consumo de los alimentos, porque los niños se aburren fácilmente. Puede un día gustarles una verdura y al día siguiente no van a querer saber nada de ella. Entonces, tenemos siempre que estar variando, pero viendo que sea lo que realmente el niño necesita. No es más comida que sea más nutrición, sino saber lo que realmente le va a servir. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a ver sobre el soporte nutricional que se puede dar y ahora continuando con la nutrición enteral. Pero obviamente vamos a ver cuándo indicar esto. Se va a indicar cuando el tracto gastrointestinal no utiliza óptimamente los nutrientes, como lo que puede ser en un niño que presenta una diarrea grave, puede ser de cualquier etiología, sobre todo sabemos que es más, puede ser bacteriana o viral, o cuando las necesidades estén muy aumentadas, sobre todo en pacientes que han sufrido quemaduras, estén malnutridos, entre otras patologías. En cuanto a los pacientes que no son capaces de deglutir adecuadamente los alimentos, o si existe una necesidad de administrar fórmulas especiales, con lo que puede hacer en las aminoacidopatías, o si hay una intolerancia a lo que va a ser el ayuno prolongado, como pueden ser alteraciones en la glucogenólisis, alteraciones en lo que va a ser la beta-oxidación, entre otros procesos. En cuanto a las contraindicaciones, se ha reducido lo que va a ser pacientes que van a mostrar obstrucción intestinal. No vamos a poder recomendar esto. Siguiente, por favor. En cuanto a los métodos de administración, vamos a tener dos métodos principales, que va a ser por sondas nasales o por sondas percutáneas. En cuanto a las sondas nasales, vamos a tener la sonda nasogástrica y la nasoenteral. Y se va a elegir entre estas sondas que van a ser de larga duración, en lo que podemos encontrar las de poliuretano y silicona. Y vamos a preferir las primeras, ya que son menos rígidas, menos biodegradables y más confortables. Y como medida se va a usar el French, eh, que se prefiere de 6 en lactantes pequeños y de 8 para el resto de niños. En cuanto a las sondas percutáneas, van a ser colocadas directamente en el estómago o en el intestino, que va a ser por medio de una gastrostomía, en donde se va a colocar directamente en el estómago mediante un endoscopio, que va a ser el método de gastrostomía endoscópica percutánea, o puede ser radiológicamente, pero más frecuente va a ser este endoscópico. En cuanto a la quianonostovías, puede ser también endoscópica o radiológica, pero en este caso tiene el beneficio de que no es necesario suturar el yeyuno a la pared abdominal para que tenga una buena fijación la sonda.
En cuanto a la gastrostomía y endostomía laparoscópica, se va a realizar principalmente cuando no se pueda realizar una técnica percutánea por motivos anatómicos. Siguiente, por favor. En cuanto a elección de la fórmula, primeramente vamos a ver cuáles son las fórmulas y su clasificación. Pero se puede en representación de los nutrientes, podemos clasificarlos en poliméricas, en donde los macronutrientes se encuentran enteros sin hidrolizar, las peptídicas, en donde las proteínas están hidrolizadas, parte de los lípidos van a estar como triglicéridos de cadena media, y la lactosa va a ser sustituida por el de dextrina maltosa. Y las elementales de las proteínas se presentan en forma de aminoácidos, parte de las grasas también va a estar como triglicéridos de cadena media, y las dextrinas, que son oligosacáridos de bajo peso molecular, van a estar hidrolizadas y van a estar más hidrolizadas que las formas anteriores. En cuanto a la densidad proteica, podemos clasificarlas en un estándar que va a ser una kilocaloría por mililitro, que es lo normal, que ya explicó mi compañera. Podemos encontrar fórmulas hipercalóricas con de 1.5 a 2 kilocalorías sobre mililitro. Puede ser hiperproteicas con contenido proteico superior al 18% del valor calórico total. Y en cuanto a las hipercalóricas y hiperproteicas, en donde la densidad calórica va a ser igual o superior a lo que va a ser a 1,5 kilocalorías sobre mililitro de contenido proteico igual o superior al 18% del valor calórico total. Siguiente, por favor. Ya, bueno, según el diseño se determinó por edades y atendiendo sus necesidades y la modalidad que estas deberían tener, se han diseñado varios tipos de fórmulas para que son niños mayores de un año. Y Nutriti Energy Multifruit, que esta no estoy seguro que hay en este país. Bueno, en ocasiones se van a utilizar formas diseñadas para el adulto, pero esta lo tiene que sí o sí valorar un pediatra. Ya también por el contenido de los micronutrientes que va a tener. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las características de estas, como dije antes, el contenido proteico de la mayoría de estas va a ser porcentual y normalmente va a ser de 9 a 15%, a diferencia de los adultos, que va a contener alrededor de un 17 a 18% de lo que va a ser las proteínas. Y como fuente más habitual de estas, van a utilizar el casinato de calcio o sódico, extractos de soya, proteínas de carne, lactalbúmina o albúmina. En cuanto al contenido graso, también va a ser porcentual y se divide en un estándar que va a ser mayor al 20%. Si es decir, uno baja en grasa, que va a ir de un 5 a 20%, uno libre de grasa, que va a ser menor al 20%. Y la fuente empleada normalmente va a ser el aceite vegetal. En cuanto a la fibra, vamos a utilizar principalmente una fibra insoluble, ya que esta va a prevenir lo que es el estreñimiento y la hidrosoluble va a ser más para la prevención de un paciente que tiene diarrea colónica. En cuanto a los hidratos de carbonos, se suele utilizar el almidón, los dextrina maltosa, ya que tiene una baja osmolaridad, una fácil digestión y absorción. El contenido de lactosa no usualmente es mínimo o nulo, ya que algunos pacientes, como sabemos, pueden ser alérgicos a esto. Y en cuanto a los electrolitos y minerales, su contenido va a ser similar casi en todas las fórmulas. Siguiente, por favor. Bueno, compañeros, doctora, vamos a continuar la exposición y vamos a hablar ahora sobre la nutrición parenteral. Bueno, la nutrición parenteral va a ser una nutrición intravenosa principalmente de macronutrientes y micronutrientes. Ya. Con cantidades y proporciones adecuadas principalmente. En niños y recién nacidos tenemos que ver siempre las cantidades y las proporciones adecuadas por el peso, ¿no? Em, Principalmente se va a dar la nutrición parenteral a aquellos a recién nacidos que no es posible darle la vía enteral, ya que la vía enteral va a ser la de elección.
Bueno, la nutrición parenteral va a ser un recurso terapéutico que salva vidas, principalmente. Recordar cómo es. Eh, ha mejorado la sobrevida en dos grupos, ¿no? En recién nacidos prematuros y recién nacidos con problemas quirúrgicos. Ya. Eh, Tal vez se preguntarán por qué estamos hablando ahora de recién nacidos y el tema es de en niños, ¿no? Es que principalmente la bibliografía y lo que hemos podido encontrar eh, usan la nutrición parenteral en recién nacidos y también en niños, ¿no? Pero principalmente en recién nacidos. Bueno, la nutrición parenteral va a tener beneficios y riesgos, ¿no? Beneficios como cuáles, como salvar vidas, poder nutrir a aquellos pacientes, a aquellos recién nacidos prematuros que tienen algún tipo de problemas congénitos. Y los riesgos, principalmente lo que hemos encontrado es la insuficiencia hepática precoz, que se presenta aproximadamente en un 50% de nuestros niños. Eh, que usan la nutrición parental, ¿no? Eh, Debemos evitar para prevenir algún tipo de insuficiencia hepática. Tenemos que principalmente evitar las infecciones que siempre se dan algún tipo de sepsis y reducir el tiempo, ¿no? De uso de la nutrición parental. Bueno, también tenemos indicaciones absolutas en aquellos pacientes que tienen una inmadurez funcional del tracto gastrointestinal, principalmente. Aquellos pacientes que tengan menos de 32 semanas y que tengan menos de 1,5 kilos, ¿no? Principalmente esos. Que tengan una falla intestinal, intestino corto, posoperados, alguna cirugía gastrointestinal, alguna lenticolitis necrotizante, malformaciones eh, congénitas y, por ejemplo, la gastroquisis y también la atresia intestinal. Eh, Perdón, voy a retroceder. Esta imagen se me está fallando. Ya, perdón por esto. Puse la animación y no se pudo ver. Ya. Eh, ¿Qué tipos de malformaciones congénitas? Como podemos ver acá en esta imagen, tenemos un paciente eh, el cual tiene la gastroquisis, ¿no? Es aquel paciente en la cual los intestinos salen de la pared abdominal por el ombligo, ¿no? Entonces, aquellos pacientes no podemos usarle una vía enteral, tenemos que usar la vía parenteral principalmente. Las presas intestinales, en las cuales congénitamente no hay algunas partes del intestino, principalmente en el ilio, ¿no? Eh, Como podemos ver acá, no tenemos algunas partes del intestino, entonces tampoco podemos administrar vía enteral en esos pacientes. Eh, las indicaciones relativas van a ser aquellos recién nacidos mayores de 32 semanas, con un peso de 1,5 kilogramos, y aquellos pacientes que han nacido o pacientes recién nacidos a término, que tengan más de 37 semanas, los cuales entre 3 a 5 días no hayan podido tener el 75% de requerimiento total de nutrientes. Aquellos pacientes que están en ventilador, los podemos poner acá también, ¿no? Entonces, pueden ser con indicaciones relativas. También eh, también podríamos poner el segundo punto en las indicaciones relativas a aquellos que tengan un retardo del crecimiento uterino, ¿no? Que lo vimos en la anterior exposición, que no han tenido una buena nutrición, también que han tenido una disminución del flujo telediastólico. Diarreas y vómitos intratables también. Va a ser indicaciones relativas. Ya. Eh, Como podemos ver acá,
buscado un estudio en el cual se ha probado que el mayor uso de la nutrición parenteral va a ser en niños prematuros. Una población de 257 niños, se dice que más aproximadamente hay un 67 o 67, sí, 67% de niños prematuros y un 22% de aquellos recién nacidos con problemas quirúrgicos, ¿no? Como los que hemos visto. Eh, Juntando a los dos hacemos aproximadamente un 80-90%. Entonces podemos definir que la prematuridad va a ser la principal indicación de nutrición parenteral. Bueno, bueno, también la gastroquisis que hemos visto también va a ser la principal, ¿no? En un 30%. En un 30%. Ya, en un 30%, y la atresia intestinal en un 28%, que van a ser las principales, ¿no? Las principales causas. Bueno, en esta imagen de acá podemos definir que los recién nacidos prematuros, que tengan menos de 26 semanas, van a tener un requerimiento de proteínas de 1.5 gramos kilogramos día, en diferencia en los recién nacidos a término, que van a tener en 0.7 gramos kilogramo día. Entonces podemos decir que los prematuros usan más proteínas que recién nacidos a término. Esto es importante porque tenemos que usar también la nutrición por este motivo, ¿no? Bueno, en las vías de administración vamos a tener la vía periférica y la vía central. La vía periférica, bueno, nos va a aceptar una osmolaridad de 900 milimol litro. Eh, en cambio, la central podríamos usar algún tipo de osmolaridad de 1500 milimol litro. En aminoácidos podemos usar en la periférica hasta 3%, y en los aminoácidos más del 3%. En la dextrosa podemos usar hasta el 12.5%, en la periférica, en la central hasta el 30%, ¿no? La duración en la periférica es hasta una semana, o sea, podemos poner una vía periférica hasta una semana y en la central más de una semana. Bueno, acá tenemos esto en la imagen de la derecha, algunos puntos de accesos de la vía venosa central, ¿no? Podemos usar la vena subclavia, la vena yugular, pero lo que los estudios recomiendan es el PIC, o sea, que hagamos una intervención periférica, por ejemplo, por la vena basílica, y que pongamos el catéter a la altura del tercio inferior de la vena cava superior, ¿no? Para poder hacer una nutrición parenteral de mejor manera. El PIC va a ser el principal o el más recomendado. Bueno, acá tenemos en el cuadro inferior, vemos algunas diferencias entre la vía central y la vía periférica. Bueno, en la vía central nos va a dar un aumento del aporte de nutrientes. Podemos usar más nutrientes por mismo de la osmolaridad, que nos podemos usar hasta 1500 milimol litro. Disminuyen el número de catéteres periféricos necesarios para proporcionar nutrición parenteral, ¿no? Esto es importante porque también nos va a disminuir las infecciones, ya que estar pinchando a un niño es incómodo. Eh, Podemos usar la vía central por estos motivos también. Y no incrementa los eventos adversos, particularmente las infecciones invasivas. O sea que la vía central no nos va a dar tantas infecciones como las periféricas. Bueno, ahora hablando del aporte energético, definir que un niño, un recién nacido, tiene que tener aproximadamente de 90 a 120 kilocalorías kilogramo día. Es el requerimiento, ¿no? La tasa metabólica en reposo, con lo que sí o sí tenemos que tener, es de 40 a 60 kilocalorías. En actividad podemos poner hasta 5 calorías. La termorregulación también, 5 días, porque hay algunos pacientes que no pueden tener alguna, por ejemplo, no están en una incubadora,
y tenemos que usar, por ejemplo, darle más prioridad a las kilocalorías, ¿verdad? Energía pre-crecimiento, unas 15 calorías aproximadamente, energía depositada de 20 a 30 kilocalorías y energía excretada de 15, pero en la parental no lo vamos a usar. Bueno, la meta es llegar a lo siguiente. En los prematuros, menos de un kilogramo, tenemos que llegar a la meta de 100 a 110 kilocalorías kilogramo día. En los pacientes a término, que son los recién a término de 40 semanas, tenemos que llegar de 90 a 100 kilogramos, 100 kilocalorías kilogramo día, perdón. Y los que son, aquellos pacientes que están con las semanas normales, de 70 a 90 kilocalorías kilogramo día, ¿no? Esa es la meta que tenemos que llegar en aquellos pacientes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo tenemos que usar la nutrición y, bueno, para los carbohidratos principalmente tenemos que iniciar eh, de 4 a 5 miligramos kilogramo minuto. Este va a ser, principalmente lo que he estado investigando, viendo, es que en los carbohidratos vamos a usar velocidad de infusión de glucosa, que es de 4 a 5 miligramos kilogramos minuto. Lo que vamos a hacer el paciente después de esto, iniciamos con esto y empezamos a retar al paciente y aumentamos de 1 a 2 miligramos kilogramo minuto cada 24 horas. Podemos estar, eh, retar al paciente, ¿no? Y llegar a los 17 gramos kilogramo día. Eso es lo indico. ¿Y cómo tenemos que monitorizar nuestra nutrición? Es viendo la glucosa, que esté en la glucosa sérica, ¿no? Entre 47 y 150 miligramos de cilindro. Si nos pasamos de eso, tendremos que bajar, reducir de la misma forma, de 1 a 2 miligramos minuto cada 24 horas, pero tenemos que estar en este rango. Bueno, las proteínas de igual forma, iniciamos con 2 a 3 gramos kilogramo día y también tenemos que ir aumentando, elevando la nutrición de 0,5 a 1 gramo kilogramo día cada 24 horas. Y bueno, llegar en un paciente prematuro de 3,5 a 4 gramos kilogramo día y en los recién nacidos a término 3 gramos kilogramo día. Bueno, ¿cómo tenemos que monitorizar de igual forma? ¿Por qué tenemos que monitorizar en estos pacientes? Como ya hemos visto, el principal efecto adverso es la insuficiencia hepática. Entonces, estos pacientes no tienen desarrollado o tienen, por ejemplo, el sistema hepático, no, el sistema hepático, ¿no? Entonces, tenemos que ver bien las dosis que vamos a dar. Entonces, lo vamos a monitorizar con urea. Si tenemos menos de 60 miligramos de cilitro sérico, continuamos con la dosis que estamos dando. Y si es más de 84 miligramos de cilitro, suspendemos la dosis y empezamos a bajar de igual forma, ¿no? En los lípidos, de igual forma, vamos a iniciar con 2 gramos kilogramo día y vamos a ir aumentando de 0,5 a 1 gramo kilogramo día. Tenemos que llegar a los 3 gramos kilogramo día. Igual tenemos que monitorizar los triglicéridos. Si el paciente tiene menor a 260 miligramos de cilitro, continuamos. Eso va a ser sérico, tenemos que verlo sérico. Y mayor de 440 miligramos de cilitro, suspendemos los lípidos y igual vamos bajando. También debemos de iniciar el calcio, el fósforo y el magnesio, por los valores que vamos viendo. Y el calcio, por ejemplo, tendríamos que llegar hasta 4,5 miliequivalentes kilogramo día, el fósforo hasta 2 a 2,5 milimol kilogramo día, igual el magnesio, esto de 0,4 a 0,8 miliequivalentes kilogramo día, ¿no? Y para terminar, esto es una revisión del AfroDay, en el cual, igual, si comparamos con lo que estábamos hablando, es casi lo mismo, ¿verdad? Pacientes que tienen menos de un año, iniciamos con 6 a 8 miligramos kilogramo minuto, la proteína igual, de 2 a 3 kilogramos día, y lo vamos aumentando, ¿verdad? De 1 gramo kilogramo día y el máximo 3 gramos kilogramo día, lo que estamos hablando.
Y también en la grasa, lo mismo, llegar hasta un máximo de 3 gramos kilogramo día. Y bueno, en los mayores de 10 años mm, vamos a llegar hasta un máximo de 8 miligramos kilogramo minuto. Igual en la proteína, como ves, se va reduciendo de 1,5 a 2 gramos kilogramo día, porque aquellos, vuelvo a repetir, como aquellos, los niños prematuros, los grandes prematuros, van a tener más requerimiento de carbohidratos, proteico y de lípidos también. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias al grupo número 5 de Lucía Caguamán. Vamos a hacer unas preguntas a Lucía. Lucía, ¿por qué crees que es importante la educación nutricional